Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Bienvenidos a una reacción más aquí en su canal de conversaciones íntimas con notas y letras. El día de hoy vamos a explorar una artista sumamente prolífica. Es una cantante sensacional. Es mexicana, directamente de Guadalajara, Jalisco. Y en su momento ella pensó que el propósito de su vida sería ser cineasta, porque su papá es cineasta, Fernando Sariñana. Sí, así es, me refiero a la grandísima Jimena Sariñana, la cual nos deleitó con el release o el lanzamiento de su más último disco hace unos cuantos meses atrás. Am, Está increíble el disco. Me parece que es un álbum conceptual. Queda muy claro, de hecho, durante el transcurso del disco, mientras lo oyes, que es un disco conceptual. Se llama Amor Adolescente. Una de las canciones lleva ese nombre, Amor Adolescente, pero sí, como que todas las letras giran alrededor de, de esa pureza tan hermosa y de esa ilusión tan óptima y tan preciosa, tan sensacional, tan única y tan irrepetible que se vive cuando uno experimenta un amor adolescente. Es simplemente impresionante. La canción que analizaremos el día de hoy proviene de ese disco y se llama Una vez más. Y vámonos. Eh, Vamos a escucharla y vamos a tener una conversación ah, bastante rica al respecto. Acompáñenme. Y perdón que lo pare así tan pronto y tan repentinamente y tan temprano, pero no sé si notan esa introducción. Es muy cincuentera, ¿verdad? Muy tipo película de antaño, de esa época dorada del cine, ¿no? Maravilloso. O sea, ya ahí de entrada nos da una vibra muy nostálgica, ¿no? Entonces, como que marca el tono de la montaña rusa de emociones que vamos a sentir al escuchar esta canción, ¿no? Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar. Borrar el pasado para luego volver a empezar. Oh, ay, una vez más. Me parece muy interesante como una guitarra acústica que ni siquiera está haciendo rasgueos, sino que está jugando con cuerdas en acordes entrecortados, que pueda ser tan potente, que pueda ser tan profunda, que pueda ser tan llegadora al punto de que pueda sostener el tema entero, o por lo menos el verso del tema, ¿no? Aquí entran otra vez Dale rienda suelta a tu esas imaginación. cuerdas. Viajemos entre lo real y la Me parece que ficción. aquí ya entra un Seamos la contrabajo. película de tu elección. Mira que se lo lleva el viento. Sí, como una especie de tololoche. Amor. Bajo ¿Cómo acústico. seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Es impresionante la voz de Jimena. Es impresionante qué tan nítida, qué tan dulce y la claridad que tiene su voz. O sea, y van pasando los años porque llevo escuchando a Jimena, bueno, desde que hizo su debut, ¿no? Su lanzamiento, ¿qué fue? 2007, 2008, con el disco de Mediocre, que es una verdadera joya. Si no la han escuchado, les recomiendo mucho que lo oigan. Es un disco, para mí es una obra cumbre en su carrera, a pesar de haber sido un disco debut. O sea, me atrevo a decir que ni siquiera parece disco debut, es maravilloso. Pero sí, o sea, ya serán que son esos ya 14 15 años de oírla, 14 15 16 años de trayectoria musical y su voz se oye cada vez más clara, cada vez más nítida. ah, la tiene muy comprimida, se ve que tiene una técnica vocal muy trabajada, es sensacional. Y luego pues el color, ¿no? El color que tiene su voz, repito, muy así como Natalia Lafourcade, ¿no? Esa dulzura, esa voz tan nítida, ese tono tan cristalino, ¿verdad? Tan fiel a su estilo. Me encanta, es increíble.
Impresionante. Qué rico se siente tenerte y volverte a tocar. Cómo juega con sus Borrarme tus besos, agudos, ¿no? que me los vuelvas a dar. Oh, ay, una vez más. De nuevo, porque es sensacional cómo enfatiza ciertas sílabas y cómo con una sílaba o con una expresión de ay puede crear un montón de emociones. Es maravillosa, es súper hermosa su voz. Sí, me parece que la voz de Jimena, bueno, queda muy claro que la voz de Jimena en esta pieza, de hecho en todo este disco, en esta producción en particular, está muy enfrente. Los instrumentos tienen un volumen muy alto, pero sí su voz sí resalta mucho. Que es cosa interesante, porque en sí Jimena no necesita tener la voz enfrente de los instrumentos, porque su técnica vocal es excepcional. Pretende que ya no somos nosotros dos, que sea un amor prohibido, un escándalo. Ahí ya se nota más la presencia del contrabajo. La noche nos está esperando. Mucho más. Puede ser. ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? Como que vuelve a mencionar esa frase, ¿no? Y la noche nos está esperando, y hay cosas muy bonitas ahí, hay detalles muy, muy dulces, pero como que sigue mencionando esa frase, le da mucho énfasis de que cómo seguir queriendo lo que se tiene. Entonces eso me parece algo muy... Fíjense que eso me parece algo muy adolescente, ¿no? Me parece, de hecho, es la manera en que los adolescentes se autoflagelan a sí mismos cuando se enamoran de alguien. Porque se enamoran de esta persona perdidamente, es un amor puro, es un amor sano, es un amor bello, inocente, mágico, pero como que van pasando los meses y como que ellos mismos sienten que van perdiendo el encanto el uno con el otro, y como que el adolescente, tanto a el adolescente y a la adolescente, les falta la madurez emocional para poder seguir queriendo lo que se tiene. O sea, para poder empezar a encontrar nuevas cosas y nuevos puntos de conexión y nuevos puntos de encanto el uno con el otro, aún después de llevar varios meses juntos, ¿no? Como que eso es algo que le cuesta mucho al adolescente, entender el concepto de la intimidad emocional. Y la intimidad emocional sabemos que se construye a través de las cosas que compartes, ¿no? Mientras más compartes con alguien, mientras más experiencias, más conciertos, más viajes, más aventuras, no sé, incluso más fiestas, más reventones, mientras más momentos a solas, un helado, qué sé yo, mientras más experiencias, por más banales y por más cotidianas y por más ordinarias que parezcan, mientras más experiencias compartas con alguien en esa edad, más fuerte se va a hacer ese lazo. Y cosa curiosa es, si no tienes la madurez emocional en ese momento, no vas a entender la importancia de compartir, ¿verdad? Y subsecuentemente no lo vas a hacer hasta ya después. Pero repito, qué irónico y qué curioso, porque lo que te va a dar esa madurez emocional va a ser precisamente el aprender a compartir esas cosas. Entonces como que van de la mano, ¿no? Van de la mano. Y por eso cuando sigue repitiendo esta frase de cómo seguir queriendo lo que se tiene, sí me parece que es una especie de, no sé, es una Jimena ya adulta, ya esposa, ya madre, ¿verdad? Igual de exitosa que siempre, ella es fantástica, pero es una Jimena ya adulta hablándole a la Jimena adolescente, ¿no? A la muchachita, diciéndole, quizás esta es la ruta que debes de tomar y es importante que lo consideres, es importante que te frenes un poco y que entiendas que siempre hay un baúl lleno de cosas nuevas por experimentar el uno con el otro, ¿verdad? ¿Cómo seguir queriendo? Oh, qué bonito piano, qué bonito piano. Oh, wow. Wow. Esperemos.
tenemos. Aquí entraron un montón de cosas en términos de producción. Este es un lujo, ¿eh? Es un verdadero lujo todo lo que se acaba de incorporar. Para empezar, el piano suena muy de antaño, suena muy antiguo. Hay varios pianos modernos que tienen ese efecto para que se oigan tipo pianos viejos, ¿verdad? Las teclas se oyen muy, muy nostálgicas. Otra vez, vamos a capitalizar en ese sentimiento de nostalgia. Vamos a hacer que los oyentes puedan regresar en el tiempo, irse en un viaje y revivir su adolescencia. Pero también entra una guitarra. Bueno, entra una batería, unas percusiones muy suaves, muy soft, muy dulces. El golpeo a la caja es muy sutil, es muy cuidadoso. Esa es la palabra, es muy cuidadoso para no salirse de contexto con la musicalidad que ha estado caminando a lo largo del tema. Y luego entra una guitarra eléctrica con unos punteos. Eso se le llama punteos. No son arpegios, obvio no son harmonics, de hecho no son acordes muteados, son directamente punteos. Algunos palm muted, algunos no, algunos con ghost notes, algunos no. Pero la magia del punteo en la guitarra, sobre todo en ambientes como este, es que pues se convierte en un complemento excelente, espléndido. Pero, pues sí, le da más adorno, ¿no? Pero no te saca fuera de ese contexto, repito, no te saca fuera de ese contexto musical. Vamos a regresar un poco y a escuchar otra vez esa incorporación, ¿eh? Vamos a escuchar otra vez esa magia de la producción. Ahí está. Ahí están los punteos, ¿no? El piano de antaño. Y una guitarra acústica atrás, ¿verdad? Oh, qué bonito. Bueno, y entran unos violines, entran unas cuerdas. ¡Qué bonito! O sea que otra vez vuelve a entrar este concepto de música, de intro, de película, de romanticismo cincuentero, ¿no? Otra vez vuelve a entrar ese concepto de la nostalgia. Es maravilloso. Quiero estar contigo hasta el final. Ahí cambia un poco. Yo quiero estar contigo Ahí el bajo ya toma. hasta el Ahí, final. ahí el bajo ya toma muchísimo más protagonismo. Muchísimo más protagonismo. Regresamos un poco. Estar contigo hasta el final. Yo quiero estar contigo hasta el final. Así se siente el fuego que perdura, siempre es más caliente. Nunca me lo dijeron y ahora es evidente. La técnica vocal es sensacional. Ya las cuerdas bien adentradas. Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar. Muy bien. Borrar el pasado para luego volver a empezar. Ya todo de lleno, ¿no? Todo full. Sí, ya todo full. La percusión comprimida, pero ya no tan comprimida. Como que ya agarra un poquito más de confianza, un poco más de vuelo. Ya tiene permiso de hacer un poquito más de cosas, de detalles. Las cuerdas a todo lo que da, los violines, los chelos que le dan un ambiente nostálgico, el piano de antaño atrás, la guitarra acústica haciendo rasgueos relativamente simples y no le quiero decir monótonos, pero muy, muy lineales, y luego la guitarra eléctrica haciendo esos toquecitos, ¿no? Esos arreglos, esos punteos así muy exquisitos. O sea, ya se creó una vibe. Me gusta este tema porque va creando una vibe poco a poco. Ya cuando crea esa vibe, ya cuando crea ese ambiente, ese espacio auditivo, cuando crea esa atmósfera, le sube un poquito la intensidad ya nomás para encaminarla, ¿no? Y me encanta. Y bien interesante porque mientras más se va creciendo la musicalidad del tema, me parece que también se va creciendo la voz de Jimena. Jimena empieza a hacer cosas más interesantes, más atrevidas, más osadas, cosas más pícaras, ¿no? Con su voz, porque puede, tiene una voz hermosísima, hermosísima. Una vez más. Muy bien. Qué buen puente, qué buen interludio. Yo quiero estar contigo. Muy bien.
una variación ahí en los violines, ¿no? estar contigo. Como que dándole más tensión a la canción. Quiero estar contigo juntos nada más. Interesante. Otra variación ahí, como que un cinte, ¿no? Dándole más tensión a la canción otra vez. Wow. Wow, pero lo interesante de esto, me encantó. Lo interesante de esto es de que entran esos violines, esos chelos, dándole más tensión a la canción y luego al último entra un sintetizador, también dándole más tensión a la canción, pero no le están dando más tensión al tema con el solo fin de darle más tensión. Lo están haciendo como que para empezar a indicarle al oyente que ya se aproxima una especie de cierre, ¿verdad? Y es muy interesante porque al darle esta tensión, es cierto, la canción termina en fade out, pero el fade out, no sé si ustedes lo notaron, no sé si lo percibieron, pero el fade out no se sintió tan brusco como en otros temas, ¿verdad? Entonces no se siente... Sí, porque a veces pasa, y digo esto con respeto, pero hay que mencionarlo, a veces pasa que hay un fade out en un tema, independientemente de que el tema sea muy bueno, ¿no? Y se siente brusco, es muy notable, es muy notorio. Y hasta cierto punto a veces nos quedamos con esta sensación de que, bueno, como que ese fue un recurso muy flojo, ¿no? De terminar la canción. No quiero decir que ya no supieron cómo terminarla, pero como que dijeron, ok, hasta ahí y fade out. En esta situación en particular, no. En esta situación la producción está muy bien amalgamada, están muy bien conectados todos, cada quien va haciendo lo suyo y la producción encamina bien fascinante porque la producción encamina la canción de algo muy simplista, porque empieza muy minimalista con una guitarra acústica sosteniendo todo el primer verso, prácticamente es a capela, está la voz de Jimena en la guitarra acústica, y luego va entrando el tololoche, y luego entra este piano de antaño, y luego de repente entran las percusiones suaves, y entran los punteos de guitarra, y luego ya después entra el cello, entra el violín, entran unos sintes muy sutiles, muy dulces ahí a la distancia. Entonces como que la producción es mayúsculo lo que el productor hace en este tema, mayúsculo, porque encamina la canción de menos a más, y luego eventualmente la apaga de nuevo, pero la apaga de una manera... Es muy gratificante oír cómo se va cerrando este tema. Algo que a mí se me haría muy interesante y me encantaría poder asistir a un concierto de Jimena, sobre todo en, no sé, en los próximos 2, 3 años para poder presenciar cómo Jimena, qué clase de cierre, ¿no? Qué clase de closure le da a una canción como esta, que me parece un tema no solamente muy bello y muy tierno, muy tierno, esa es una palabra interesante para una canción, también me parece un tema muy exquisito. Sí, o sea, se combinan, las texturas son tan buenas que se combinan la ternura con la exquisitez, con la sensualidad, con el erotismo, con la inocencia, con la nostalgia. O sea, es un montón de cosas maravillosas, maravillosas. Otra cosa que me pareció interesante es que el tema en sí no comienza con esa guitarra acústica minimalista de la que hablamos en el primer verso. No, el tema empieza con ese, con esas cuerdas de antaño, ¿no? O sea, empieza la canción y haz de cuenta que estás a punto de presenciar una película de la época de oro del cine mexicano en los 50. O sea, interesantísimo. No sé si sea una especie de sampler, que puede ser. Hoy en día se usan muchos samples, ¿verdad? Muchos samplers de cosas así. Bueno, de un sinfín de cosas. Y no tiene nada de malo, o sea, la verdad no, siempre y cuando alteres el tempo un poco y des crédito donde se tiene que dar crédito a las personas que se les tenga que dar, y siempre y cuando lo implementes bien, me parece excelente. Gustavo Cerati lo hizo muchísimo, sobre todo en ese disco de solista, su segundo disco de solista en 1999 se llamaba Bocanada. Cerati lo hizo prácticamente durante todo el disco, con casi todos los temas. Entonces los samplers no tienen nada de malo, o sea, por supuesto que lo podemos usar como un recurso, ¿no? O sea, hoy en día hay gente que hasta usa el autotune como un recurso de repente. No porque lo necesite precisamente, sino
o sea, casi casi como un instrumento secundario, ¿no? Que le puede dar un adorno extra a la canción. Me encantó cómo se fue dando todo. Me pareció maravilloso y me gustaría escuchar una última vez esos últimos 20-30 segundos, si no, si me lo permiten, para una vez más escuchar ese cierre, ¿sí? Yo quiero estar contigo. Quiero estar contigo juntos nada más. Una escala descendiente, ¿no? Muy bien. Sí, es excelente, es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Es un temazo, es un temazo. Ah, Sin faltarle al respeto a Jimena, ni mucho menos. Me encantó a mí el disco. Este disco a mí me gustó mucho. Me parece que es el trabajo más atractivo que ha lanzado desde el 2011. Pero me parece que este tema, de todos los temas, me parece que este es una joya total. Es como que la perla del disco, ¿no? Qué lujo el ver que Jimena siga sacando música, aún ya de esposa, de mujer casada, es madre y sé que su vida se transformó en muchos sentidos y para bien. Pero qué lujo ver que siga sacando música, qué lujo ver que se haya introducido, que se haya decidido por la industria de la música. También eso. Sí, sí, sí es actriz, sí ha participado, sí ha tenido ciertos papeles en ciertas películas, sobre todo en el cine mexicano. Pero sinceramente, pues su carrera ha sido dirigida más bien por la música. Y es interesante porque de muy pequeña, o sea, creciendo en ese mundo ah, del cine, ¿no? Su papá era cineasta. Creciendo en ese mundo era muy esperado, era como que más que obvio, tanto para ella como para varios de sus familiares cercanos, que ella iba a seguir ese curso y en algún momento decide incursar en la música y le sale muy bien. O sea, y un aplauso enorme para sus padres ah, por apoyarla y pues sí, por brindarle toda la confianza del mundo y reconocer ese talento nato que ella tiene a tan temprana edad y darle todos los recursos que ella necesitó en su momento para lanzarse al estrellato. Es un verdadero orgullo mexicano, la verdad es un deleite escucharla. Sigue teniendo una voz bellísima. Y otra cosa que a mí me da mucho gusto y no hay que pasar por alto, y es importante que se diga y que se diga más seguido, me parece que Jimena se ha rodeado siempre de músicos de estudio, de músicos muy talentosos, ¿no? Muy creativos, muy dotados, ¿verdad? Muy disciplinados, músicos muy sensibles. Y no solamente muy sensibles a la música y al arte en sí, sino que me parece que muy sensibles al tipo de mensaje que ella quiere transmitir. Y es algo que ha pasado eso sí ha pasado en todos sus discos, a pesar de que sus discos son muy diferentes el uno del otro. Incluso tiene un disco en inglés que creo que salió en el 2012, muy interesante también, muy electrónico, muy interesante. A pesar de que sus discos son muy distintos y muy distintivos el uno del otro, siempre ha quedado muy claro y muy bien establecido que se ha relacionado um, y se ha rodeado con músicos de muchísima calidad. Um, y eso me da un gusto enorme. Bueno amigos, espero que les haya gustado la reacción del día de hoy. Jimena sin duda alguna es un músico, una artista muy prolífica y les prometo traer muchísimo más de ella en el canal. Les agradezco muchísimo su apoyo. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, manita arriba, se los agradecería muchísimo y nos vemos pronto para otra reacción de algún otro tema, ¿verdad? Trayendo variedad y diversidad a nuestro canal de conversaciones íntimas con notas y letras. Muchísimas gracias amigos y tengan una excelente tarde. Bye bye. Chao.